Hola a todos, mi nombre es Angie Caterina Giraldo y el día de hoy voy a hablar sobre la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Bueno, específicamente del segundo capítulo. Y antes de empezar, me parece importante mencionar que considero ese texto como muy liberador, porque aparte de que él hace una crítica a la educación, establece un modelo educativo que libere al hombre, también habla sobre la naturaleza del hombre y lo posiciona como un ser que crea, que tiene poder precisamente por ese carácter creativo, que es libre, que es cambiante. Y a partir de eso es que él establece su reflexión acerca de la educación y establece el modelo pedagógico liberador. Entonces, pues, para empezar, él habla sobre la educación narrativa. Él menciona que la educación tradicional es una educación narrativa en sentido de que se narra, se cuentan cosas, se exponen ideas, se exponen datos, se expone información y hay dos partes involucradas, ¿cierto? El que narra y el que escucha, ¿cierto? En este caso, pues el que narra es un sujeto activo y el que escucha es un sujeto pasivo. Y precisamente así es la educación. La educación tradicional es una educación en donde hay una jerarquía y hay una relación de poder entre el estudiante y el alumno, ¿ve? Entre el profesor y el alumno. Entonces, el profesor es un ser completamente activo en sentido de que posee el saber, posee el conocimiento, dice lo que se debe hacer, lo que se debe pensar, establece unas órdenes, ¿cierto? Mientras que el estudiante es un ser completamente pasivo porque recibe esa información, recibe lo que el profesor expone, lo que el profesor dice y responde a las reglas del profesor. Pues por eso es completamente narrativa. Y en esa narración de la educación se habla de la palabra vacía, de la palabra hueca, porque cuando el profesor expone a sus estudiantes ideas, información, datos, y el alumno no tiene parte activa también, en sentido de que pueda reflexionar sobre ello, hablar sobre ello, cuestionarlo, criticarlo. Entonces, cuando el alumno no puede hacer todo eso, lo que hace es que solamente recibe y recibe y la palabra es vacía porque no hay una reacción sobre ella, ¿cierto? No hay un comportamiento sobre esa palabra que se expone, por eso es hueca. Y él menciona de que es una educación bancaria en el sentido de que el alumno, que de hecho esto lo han mencionado muchos autores, y es de que el alumno se concibe como un ser pasivo, ignorante, vacío, como un recipiente al que se le... Es bancaria porque es un recipiente al que se le, se le dicen cosas, ¿cierto? Las recibe, las retiene y las archiva, las guarda, ¿cierto? Pero no las piensa, no las reflexiona, sino que las tiene ahí y ya, archivadas. Y en esa archivación de datos, de información y de ideas, no hay paso para el pensar, ¿cierto? Para la reflexión, para, para la crítica. Y pues en la educación tradicional el saber es un saber encaminado a la quietud. El conocimiento es quieto, el conocimiento es unidad y es absoluto. Porque como la educación está sujeta a una minoría que tiene el control, que tiene el poder de la sociedad, a una minoría que es opresora, ¿cierto? A una élite, entonces todas las ideas y las verdades que se establezcan en esa minoría son representadas en la educación como verdades absolutas, como verdades únicas. Y el docente lo que hace es exponer esas verdades que establece esa élite. Y el alumno pues solamente las recibe, es un receptor más, ¿cierto? Las recibe, las archiva y ya. Entonces, precisamente el autor menciona que el saber no es eso, el saber no es absoluto, el saber cambia y en el saber se establece la comunicación, es importante dialogar con el otro, conversar con el otro, ¿cierto? Para establecer un saber es importante la reflexión, es importante considerar el cambio constante, ¿cierto? Entonces, por eso él menciona de que realmente no hay saber alguno, sino que son solamente verdades de ideologías, ¿cierto? Y ya, pero no hay reflexión alguna sobre eso. Y pues el saber es búsqueda, es innovar, es crear, y esto no lo hay en la educación tradicional.
Entonces, pues, él menciona de que la educación es una educación que priva de la libertad al hombre, porque es allí donde él menciona la naturaleza del hombre. Nosotros como seres humanos, pues según él, por naturaleza somos creativos, somos innovadores, nos interesamos por la verdad, somos observadores, somos cambiantes, tenemos poder porque creamos. Y cuando en la sociedad hay una élite que tiene el control, no va a querer, obviamente, que los hombres precisamente desarrollen esas habilidades de innovación, de creatividad, porque representa un peligro para ellos, ¿cierto? Entonces, para eso se utiliza la educación tradicional, para moldear porque no les conviene que las personas piensen, ¿cierto? Y es allí donde él menciona algo así como de que el maestro al final es también una víctima más y es también un moldeo más, ¿cierto? Del sistema. Entonces como que no se puede percibir de que el profesor sea el culpable, o sea, el villano, pues, sino que también es una víctima más en medio de todo este condicionamiento y esta opresión. Entonces, él menciona algo allí del amor a la muerte que se le tiende a tener en la sociedad actual, y es que nosotros normalmente, a ver, la vida es un devenir, es un constante cambio. Nosotros como sujetos vivientes, ¿cierto? También somos cambiantes, también estamos cambiando constantemente. Tenemos ese poder de creación, ¿cierto? De innovar, de crear nuevas ideas, de crear nuevas cosas, de crear conocimientos, de crear saberes, ¿cierto? Y estamos sujetos a ese cambio. Por eso es que el saber no es absoluto, porque el saber está cambiando constantemente. Lo que hacen las minorías es que utilizan la educación para que se establezca una verdad absoluta, que no cambie y que sea esa la que se establezca por siempre, para que pues a conveniencia de ellos, ¿cierto? Para sus propios beneficios. Entonces, la muerte se relaciona aquí como la quietud, ¿cierto? Como ya la quietud completa, ¿cierto? Entonces, él habla de que en nuestra sociedad tendemos a ponerle muerte, a ponerle fin, a ponerle quietud a muchas cosas. Le ponemos muerte a los sentimientos, supongamos en sentido educativo, porque no se posibilita el desarrollo de la sensibilidad entre el docente y el alumno. Precisamente por esa jerarquía de poder, no hay un diálogo entre el profesor y el alumno, no hay una expresión alguna de emociones, de sentimientos, y nosotros somos eso. Naturalmente nosotros expresamos emociones, expresamos sentimientos, ¿cierto? Y él establece de que se le pone un fin a eso. Entonces hay allí como un amor a la muerte por eso. También amor a la muerte porque se tiende a mecanizar todo, a mecanizar los objetos, incluso a mecanizar los sujetos. Somos comprendidos como no seres cambiantes que sienten, que fluyen, sino que somos sujetos quietos que reciben, ¿cierto? Que se estimulan y responden a los estímulos, que reciben ideas y las guardamos y no reaccionamos frente a esas ideas que recibimos. Entonces, hay una cita que me parece muy linda, y es esta: la opresión, que no es sino un control aplastado, es necrófila, se nutre del amor a la muerte y no del amor a la vida. Precisamente la opresión se nutre de ese amor a la muerte, de esa quietud, porque les conviene, ¿cierto? Porque no les interesa vernos como sujetos que pensamos, que sentimos, que cambiamos, ¿cierto? Sino que nos ven como sujetos completamente quietos, pasivos, que recibimos, pero no actuamos frente a ello. Y la educación está encaminada precisamente a eso. No hay paso en la educación tradicional para que el alumno piense. Entonces él establece un modelo encaminado a la libertad. Él establece a la educación como un medio para la liberación, pero nada que ver con la educación tradicional, sino que él establece un modelo encaminado a la liberación del hombre, a que el hombre sea y se posibilite ser creativo, innovador, ¿cierto? Como lo somos por naturaleza. Entonces él establece entre ese modelo liberador la comunicación. Es importante acercarme al otro, comunicarme al otro, percibirlo como sujeto que siente, como sujeto que piensa diferente,
como sujeto que cambia. Cuando yo me acerco al otro, cuando me comunico al otro, puedo crear nuevos conocimientos, puedo crear nuevas ideas, ¿cierto? Y esto hace que seamos libres, porque al crear nuevos conocimientos, al reflexionar sobre ellos, estamos rompiendo con esa idea de la quietud, con esa idea del amor a la muerte. Entonces, él habla de que en esta pedagogía de la liberación, hay posibilidad para la libertad tanto del sujeto pasivo como el activo, porque claro, pues a la final el docente es un sujeto que pues también está moldeado y está condicionado y debe someterse a las reglas del sistema, pues porque no le queda de otra. Cuando hay posibilidad para la comunicación, todo es más ameno, porque esa jerarquización del pasivo y el activo se trocan. Tanto el estudiante puede aprender del alumno como el estudiante puede aprender del maestro como enseñarle también, ¿cierto? Porque entre los dos pueden construir el conocimiento, pueden reflexionar sobre las ideas. Entonces se les establece que el diálogo es importantísimo, la cercanía es importantísima. Hay que romper con esas jerarquías y con esas relaciones de poder que no permiten que haya una involucración entre estudiante y entre maestro. Bueno, pues para finalizar, yo considero que es muy cierto todo lo que dice, es muy bello y es muy liberador este texto, me parece muy bonito. Y pues también hay que establecer de que esta idea de la pedagogía liberadora es una idea bastante fascinante. Y pues también tener en cuenta de que el sistema también tiende a cambiar, ¿cierto? Y de que cada día creemos que somos más libres, cada día nos hacen creer que lo somos, cada día nos venden más esa idea de que somos libres, de que nos expresamos libremente, de que hacemos y decimos, ¿cierto?, lo que queremos. Pero hay que pensar de si de verdad eso es cierto. Claro, ahora en la actualidad hay un poquito más de conciencia, pues diría yo, en cuanto al asunto de la libertad, en cuanto a esta educación totalmente opresora. Y por eso en la educación actual se tiende a hablar mucho de la monotonía, ¿cierto? De la autonomía del aprendizaje, en relación de que el estudiante aprenda autónomamente. Pero esa idea de la autonomía de la educación, de la autonomía del aprendizaje, yo considero que una idea más de esas ideas que nos suelen vender para hacernos creer de que somos realmente libres. Yo creo que el sistema cambia también y cambia sus estrategias. Y hay que tener en cuenta de que el hecho de que en el aula, de que en los establecimientos educativos nos dejen expresarnos no quiere decir que seamos completamente libres. Siempre hay unas estrategias, hay un condicionamiento por parte del sistema que nos obligan a hacer cierto tipo de cosas que hacen que pensemos que no es culpa del sistema, que no es culpa de una minoría, sino culpa de nosotros. Entonces cada día más tendemos a pensar que somos libres, pero realmente no lo somos. Y pues para estos tiempos es muy bonito leer este tipo de textos que nos hacen reflexionar sobre eso. Realmente somos libres y a pesar de que la educación cada día más se desarrolle esto del libre pensar, ¿cierto?, de la libre expresión, esto hace que realmente seamos libres, pues no lo creo. Y pues bueno, eso es todo. Gracias.